Hola, soy Fernando Ceballos, su facilitador del seminario de oratoria, debate y argumentación jurídica. Cuando hablamos nosotros de oratoria, una de las cuestiones más importantes es saber expresar y entender que la oratoria no es algo con las que las personas nacen, sino es algo que se va construyendo, es algo que se va haciendo paulatinamente en base a la experiencia y a las necesidades que se tienen para saber y poderse comunicar. Dentro de las importantes técnicas hay que conocer a la audiencia, porque claro, o sea, cada persona, cada grupo debe tener o quiere escuchar algo que le llegue, que sea parte de él. Hay que siempre estar interactuando con los oyentes, o sea, interactuando, viendo qué es lo que vamos diciendo, etcétera, etcétera. Recuerden que también la oratoria es producto de un equipo de trabajo. O sea, este equipo de trabajo es el que construye las argumentaciones y en política específicamente son los equipos de trabajo los que hacen la argumentación, los que hacen el elemento y todas las cosas que uno va a decir y hablar. Siempre hay que utilizar recursos, una serie de recursos que nosotros podemos utilizar como son los recursos audiovisuales, podemos utilizar una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros mejorar nuestra presentación. Algo que tenemos que hacer siempre es practicar, practicar, practicar y practicar porque la oratoria se va construyendo, se va haciendo, se va mejorando. Es como aprender a montar bicicleta. Cuando tú aprendes a montar bicicleta, ¿no es cierto? Al principio te caes y luego te levantas, etcétera, etcétera. Luego vas haciéndolo mejor. Y eso es uno de los elementos más importantes. Cada vez que lo vas haciendo mejor, así mismo pasa con la oratoria. La oratoria al principio te va a resultar muy difícil, te va a resultar muy complicado. Hay mucha gente que tiene miedo, ¿sí? Hay un miedo normal, ¿no es cierto?, a hablar en público, pero eso es justamente lo que tienes que vencer, vencer el miedo. Porque el miedo no te puede paralizar. Hay un miedo que es normal. El miedo, por ejemplo, si tú estás al borde de un abismo, ¿no es cierto? Y ves hacia abajo y te da miedo. Eso es normal. Lo que no puedes hacer lo que no puedes tener es este miedo paralizante, este miedo que no te permite ir hacia adelante. Este miedo es el que tienes que vencer. Y si tú quieres hacer política y te vas a dedicar a la política, tú te vas a enfrentar y confrontar con un montón de cosas nuevas y claro, todas esas cosas te van a generar miedo. Pero debe estar más allá tu visión y la forma en que tú quieres transformar el país o la organización o donde tú estés haciendo política, tienes que hacerlo con fuerza, con vitalidad y sobre todo con esta comunicación. La oratoria es el elemento fundamental. Hay que evitar, dentro de la oratoria hay que evitar ciertas cosas, como los vicios del lenguaje. Por ejemplo, yo hasta ahora no me pasa, ¿no es cierto? Este del ¿no es cierto? O pleonasmos o cosas repetitivas, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que buscar ser más disciplinado. La disciplina es lo que nos evita, la disciplina y el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, de tu discurso, de que estés confiado en ese discurso, de que tú estés confiado en lo que estás haciendo, ¿no es cierto?, te va a generar más facilidad y mejores elementos para poder hacer tu oratoria de mejor manera y tu proceso de comunicación con la gente. Hay ciertas cosas que puedes utilizar, por ejemplo, contar una historia. Entonces tú cuentas una historia, una anécdota, y esa historia y esta anécdota te va a permitir eh, hacer una imaginación, hacer que la gente imagine, ¿no es cierto?, las mejores cosas, imagine los elementos que tú quieres transmitir, que la gente imagine los sueños, imagine las emociones, porque son muy difíciles de lograr transmitir emociones, pero en un buen argumento, en una buena historia, uno logra hacer mejor esto. Siempre recuerda practicar, practicar y practicar porque son las cosas más importantes que tú tienes que hacer. Eh, Conéctate con la audiencia. Siempre busca la forma de conectarte con la audiencia, que tus discursos tengan elementos relativos a la audiencia que tú vas a ir. Si bien los políticos tenemos una argumentación ya diseñada, ¿no es cierto? Nuestro equipo de trabajo hace los equipos de trabajo hacemos varios elementos, ¿no es cierto?, para que vayan dentro del discurso. Siempre es bueno tener elementos diferenciadores para cada uno de los grupos donde tú vas
Y esta es una de las preguntas que nos hacían, que esto es súper importante. O sea, cada uno de estos elementos son fundamentales y direccionados a cada uno de los grupos. De la segunda cosa que les quería comentar es esto del debate. ¿Sí? El debate, un buen debate no es una cosa improvisada, no es algo que está ahí y de repente me encuentro con el contrincante y debatimos, etcétera, etcétera. ¿No? Un político profesional nunca hace eso. Un debate es una cuestión organizada. Hemos vivido en estos últimos días el debate presidencial donde se ve el esquema, básicamente, ¿no? Entonces, es una cosa organizada, es una cosa que tiene fecha, hora, lugar, tiene moderador, tiene temas, ¿no es cierto?, que se van a topar y tiene un formato establecido. Entonces, este conjunto de cosas organizadas es lo que hacen, lo que se arma un debate. Entonces, nosotros debemos tener siempre claro cuál va a ser la duración, tener claro cuál va a ser mi argumentación, en una hoja escribir, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser mis argumentos más importantes? Nosotros eh, pudimos ver, perdón, en la presentación que hicieron los candidatos, cómo se veía las personas que sí estaban preparadas para el debate, que tenían un argumento, que tenían un discurso prediseñado, y los que no lo tenían. O sea, se vio clarísimo. Entonces, esto es fundamental. Tener un esquema, el esquema es la entrada del moderador, el desarrollo, ¿sí? El desarrollo del debate, ¿ya? El cierre, las conclusiones, perdón, y luego el cierre. Entonces, todos estos elementos disciplinados, ¿no es cierto?, configuran el debate. Entonces, si tú ya tienes redactado tu debate, redactado cuáles son los argumentos, debes tener claro cuáles van a ser las posturas, ¿no es cierto?, los argumentos más importantes, más impactantes que tú vas a hacer, cuáles van a ser los contraargumentos, o sea, las cosas que yo sé que me van a decir, que me van a tratar de caer, ¿ya? Cuáles van a ser mis conclusiones más importantes dentro del debate y por supuesto ensayar, o sea, ponte frente al espejo y ensaya una y otra y otra y ensaya varias veces, ¿no es cierto?, para saber que tus argumentos se escuchan bien, están siendo bien trabajados, etcétera, etcétera. Siempre en el debate hay que tener una postura adecuada, obviamente, estar tranquilos, porque no nos van a caer, o sea, no es que sean nuestros enemigos, ¿sí? A pesar de que puede darse políticamente, pero nunca van a ser nuestros enemigos totales, entonces uno tiene que estar tranquilo, porque al final es una combinación de ideas, ¿ya? Hay que expresarse con claridad, uno tiene que tener muy claro lo que va a decir, lo que va a expresar, tener claro los argumentos que vas a tener, ¿no es cierto? Y con todo este conjunto de cosas, uno logra tener un debate adecuado, en circunstancias adecuadas, en el lugar adecuado, en los momentos adecuados, etcétera, etcétera. El tercer tema que les quería mencionar es este tema de la argumentación jurídica. ¿Por qué interviene en todo esto? La argumentación jurídica es básicamente un esquema donde uno puede utilizar, ustedes en sus manuales van a tener mucha más información sobre este asunto de la argumentación jurídica, porque el discurso dentro de la oratoria o dentro del debate debe ser un conjunto de cosas argumentadas, ¿ya? No puede ser una cosa ahí nacida de la mente febril de alguien que sale por ahí, no. O sea, son cosas argumentadas. Si yo estoy demostrando un elemento A y este elemento A se parece, por ejemplo, a un elemento B, y este elemento B se parece a un elemento C, entonces A y C son parecidos, ¿no es cierto? Esta lógica matemática, este silogismo matemático que se utiliza mucho en la argumentación jurídica, cuando yo digo, miren, la ley dice esto, ¿no es cierto? Las personas están haciendo esto, entonces probablemente es esto, ¿ya? Entonces, esta lógica que debe tener, siempre debe tener tanto la oratoria, ¿no es cierto?, nuestros discursos, como las argumentaciones que nosotros vamos haciendo. Existen dilemas, existen argumentaciones por coincidencia, por conciencia, analogías. Nosotros podemos tener dentro de nuestros elementos cuestiones como expertos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice un experto? ¿Qué es lo que dice otro experto? Un número, ¿ya? Un documento, un paper donde te sale con una serie de argumentaciones que tú puedes utilizar en tus elementos de oratoria, son fundamentales, grabaciones, etcétera, etcétera. Todo este tipo de argumentaciones jurídicas que ustedes tienen en los materiales les va a servir mucho de ayuda y apoyo para que ustedes puedan tener
una excelente, una excelente oratoria, ¿sí? Estudien mucho, practiquen mucho. Muchas gracias y nos estaremos viendo.